¿Sabías que tu estilo de vida puede tener un impacto en el equilibrio hormonal del cuerpo? Factores como el estrés, la falta de sueño, una mala alimentación, el consumo excesivo de café y la ingesta de alcohol y drogas son factores que ya están normalizados y que son parte del día a día de varias personas, pero que afectan silenciosamente al funcionamiento metabólico del cuerpo y a la producción de hormonas esenciales para la salud. En este video exploraremos cómo estos hábitos afectan al cuerpo a un nivel hormonal, qué procesos metabólicos se ven comprometidos y qué desequilibrios hormonales pueden causar la fatiga. Pueden tener consecuencias como la fatiga, el aumento de peso o problemas en la piel, y también con qué acciones podemos realizar día con día y que pueden marcar una diferencia en el bienestar metabólico y hormonal del cuerpo. Hablemos primero sobre el estrés. El estrés va a ser una respuesta ante una situación de peligro, no va a ser una emoción como típicamente se tiene reconocido. ¿Y qué es lo que pasa? Un factor o un estímulo va a llegar a una región específica del cerebro, una región que va a estar dada por el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, este factor va a ser llamado factor de liberación de corticotropina, o también conocido como CFR, y va a estimular directamente a la hipófisis, que ésta consecutivamente va a estimular a las glándulas suprarrenales, y estas últimas, o sea las glándulas suprarrenales, van a proceder a la creación o liberación de cortisol. Pero recordemos que el hipotálamo, por su lado, pues también va a estar creando dopamina, y esta dopamina con el cortisol se van a unir, y aquí es donde empiezan ciertos síntomas como aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la dilatación de las pupilas, la inhibición de la micción y de ciertos procesos metabólicos también. Entonces, cuando este proceso de estrés en general se prolonga y es muy constante, pues también vamos a tener otras alteraciones, como cuáles. Pues vamos a tener la irritabilidad, los famosos dolores de cabeza, el mal humor, y cuando esta dopamina tiende a detenerse, a acabarse, también va a traer consigo otros síntomas, como cuáles, pues vamos a tener principios de depresión y también insomnio, casos muy repetitivos de insomnio. La privación del sueño va a tener efectos metabólicos y hormonales en las cuales esto va a ser un problema creciente en la sociedad moderna. Por lo tanto, tendremos consecuencias profundas en la salud, en la parte metabólica y en la parte hormonal. El dormir menos va a afectar la concentración y el estado de ánimo. También va a alterar las funciones corporales esenciales, que son las partes metabólicas. Estas alteraciones metabólicas va a ser principalmente los efectos de no dormir adecuadamente, la disminución de la sensibilidad de la insulina o resistencia a la insulina, lo que puede llevar a cabo a niveles elevados de glucosa en sangre y en un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Por lo tanto, se va a observar un aumento de resistencia a la leptina, que es una hormona que va a regular la saciedad, y el aumento de la grelina, que va a ser la estimulación del apetito. La combinación de todo esto va a aumentar que una persona aumente de peso y llegue a la obesidad o al sobrepeso. Asimismo, la falta de sueño disminuye la capacidad del cuerpo para metabolizar correctamente algunos carbohidratos y va a afectar el equilibrio energético, favoreciendo la acumulación de grasa principalmente en la parte abdominal. Otra de ellas, tenemos cambios hormonales. En el ámbito hormonal, la privación del sueño va a generar un desequilibrio en la parte de la hormona del estrés, que es el cortisol. Especialmente va a aumentar todo este cortisol y a largo plazo va a afectar al sistema inmune, aumentar la presión arterial o la TEA y dificultar la regeneración de las células. También interfiere en la producción de la hormona del crecimiento, que es la GH. Fundamentalmente durante el sueño profundo va a tener reparación de tejidos, desarrollo muscular y la salud ósea. En los hombres, la falta de sueño también está relacionado con la disminución de la testosterona, que esto va a afectar la energía de la persona, el rendimiento físico y la libido. En conclusión,
Prácticamente dormir no es un lujo, sino una necesidad biológica. La privación del sueño va a alterar profundamente el desequilibrio metabólico y hormonal del cuerpo, que esto va a contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas como la hipertensión, y también va a tener una priorización del descanso adecuado. Todo esto va a, si nosotros seguimos estos pasos, nos va a ayudar a estar sanos, a no tener presión arterial o tener un factor para que tengamos presión arterial alta, diabetes tipo 2, también la ansiedad y el estrés. Teniendo en cuenta ya lo antes mencionado y cómo estos afectan en los procesos metabólicos, ¿sabías que la alimentación también es importante para el equilibrio hormonal? Así es, la alimentación no solo afecta en el peso y en la energía, sino que también puede llegar a ocasionar desórdenes en los procesos metabólicos y que pues estos procesos van a afectar a ciertas hormonas que van a ser importantes para mantener nuestra salud física y mental. Cuando nosotros consumimos muchos azúcares, productos que están ultraprocesados, pues nuestro metabolismo va a comenzar a fallar. Como sabemos, el metabolismo va a ser la transformación de los nutrientes a energía. Y si no tenemos esos nutrientes, pues el metabolismo pues no va a funcionar como debería. Un ejemplo muy claro es la resistencia a la insulina, que va a pasar que la célula ya no va a permitir la entrada de glucosa, lo cual va a provocar que ésta se acumule y a la larga puede generar enfermedades como es el caso de la diabetes tipo 2. Y no solo la insulina se ve involucrada, sino que también otras hormonas como es el caso del cortisol, la hormona del estrés. Esta hormona pues va a provocar que en esta alimentación inadecuada pues un aumento de grasa abdominal, aparte de ansiedad, estrés y trastornos del sueño. Aparte de la insulina y del cortisol, van a haber otras hormonas más, como es el caso de la leptina, que se va a encargar de la saciedad, y la grelina, que va a estimular el apetito. ¿Qué pasa cuando se ven afectadas? Puedes estar comiendo sin sentirte satisfecho, lo que va a generar un círculo vicioso que a la larga va a generar una malnutrición y un desequilibrio hormonal. Además de todas estas hormonas, incluso puede llegar a afectar a hormonas sexuales, como es el caso de los estrógenos, que van a ocasionar una irregularidad en el ciclo menstrual y también llevar a enfermedades como es el síndrome ovárico poliquístico. Es por eso que es importante que tengamos una dieta balanceada, rica en nutrientes, rica en proteínas, carbohidratos, pero de manera equilibrada, ya que no solo estamos enfocándonos en un equilibrio externo, sino que también en un equilibrio interno para nuestra salud física y mental. Hablaremos sobre el consumo excesivo de café y cómo este afecta a nivel hormonal en nuestro cuerpo, que como bien sabemos el café es una bebida que nosotros consumimos la mayor parte del tiempo, pero esta bebida tiene efectos, como ya había mencionado, a nivel hormonal. Uno de ellos es el aumento de cortisol. Como bien sabemos, el cortisol es la hormona del estrés. Y cuando los niveles de cortisol están altos, nosotros vamos a estar estresados la mayor parte del tiempo. Asimismo, disminuye los niveles de melatonina, que como bien sabemos, la melatonina es la hormona que regula nuestro sueño. Y cuando nosotros producimos muy poca melatonina, entonces los niveles van a estar, muy bajos, obviamente. Y una vez que estos niveles están bajos, nosotros no podremos conciliar el sueño de manera normal o se nos va a dificultar conciliar el sueño. Y también el consumo excesivo de café va a aumentar los niveles de adrenalina, que como bien sabemos la adrenalina es la hormona que influye o responde a situaciones de estrés. Entonces vamos a estar como que la mayor parte del tiempo tensos o atentos a algo, y eso no nos va a permitir concentrarnos bien, y también disminuye los niveles de insulina en nuestra sangre.
El alcohol y las drogas son sustancias altamente adictivas y que si se consumen tienen un impacto en las hormonas y en el metabolismo del cuerpo humano. En el caso del alcohol, su consumo afecta principalmente al eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, que altera la producción y liberación de hormonas como la testosterona en hombres y la progesterona y el estrógeno en mujeres. En los hombres provoca una disfunción eréctil y pérdida de libido, y en las mujeres irregularidades menstruales y la infertilidad. También aumenta los niveles de cortisol que llevan a un estrés fisiológico, a la acumulación de grasa abdominal y inhibe la síntesis de proteínas y la masa muscular. También disminuye los niveles de la hormona de crecimiento que afecta el crecimiento en los adolescentes y a la regeneración celular. Además de estas hormonas también afecta a la insulina, lo que provoca una resistencia a la insulina y conlleva a mayores posibilidades de contraer diabetes tipo 2. Aparte de eso, el alcohol suele provocar enfermedades hepáticas, cardiovasculares, gastrointestinales, pulmonares, neuronales y afectan a la salud mental, ya que el alcohol se considera una toxina. El hígado prioriza su metabolización y deja de lado a la metabolización de varios nutrientes y vitaminas, lo que provoca un desbalance nutricional. Y no solo eso, en este proceso también se genera una sustancia llamada acetaldehído, que es una toxina para las células hepáticas, lo que puede provocar hígado graso, cirrosis y hepatitis. Ahora, en las drogas, hay drogas como la heroína y la morfina, que pueden provocar, que afectan a varias hormonas, como la del crecimiento, que tiene casi los mismos efectos que la del alcohol. Afecta a la regeneración celular, al crecimiento de las personas, al cortisol también, que lleva a un estrés fisiológico y aumenta los problemas de concentración. También la marihuana tiene efecto en la prolactina, que disminuye la disfunción sexual y la reproductiva, y por ejemplo las hormonas folicoestimulantes y leutinizantes, provocando una disminución en los niveles de testosterona y progesterona. En conclusión, estas alteraciones dificultan y rompen el equilibrio dentro del cuerpo, provocando la disminución de recuperación y las funciones dentro del cuerpo, por lo que su consumo tiene que ser. Aparte de esto, las drogas suelen provocar pérdida de memoria, un deterioro cognitivo y daños cerebrales que pueden ser irreversibles. En conclusión, el consumo de estas sustancias rompe el equilibrio del cuerpo, comprometiendo la función, la recuperación y su capacidad de sanarse, si su consumo es muy prolongado, puede provocar daños irreversibles en el cuerpo, hasta fatales. Como dato curioso, la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo para que las personas podamos desarrollar enfermedades crónicas. La falta del ejercicio va a afectar directamente al metabolismo, como ya mencionamos, al sistema hormonal y a algunas funciones vitales del organismo. Tenemos que la consecuencia metabólica va a ser uno de los principales efectos. El no hacer ejercicio va a ser una disminución del gasto energético, que esto va a facilitar al aumento de peso y la acumulación de grasa corporal en la parte abdominal. También tenemos que la falta de actividad física va a reducir la sensibilidad de la insulina, o vamos a hacernos resistentes a la insulina, que va a dificultar la entrada de la glucosa a las células y va a aumentar el riesgo de la resistencia a la insulina o el contraer diabetes tipo 2. El metabolismo se va a volver más lento y va a disminuir la eficiencia del cuerpo para utilizar estos nutrientes como fuentes de energía, ya que tenemos que va a afectar el perfil lipídico, elevando los niveles de colesterol de LDL, que es el triglicérido o el colesterol malo.